Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast Taller de Guión para Series. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más importantes y más temidas dentro de la industria audiovisual, el pitch. Porque puedes tener una gran serie, un piloto increíble, personajes memorables, pero si no logras comunicar claramente tu proyecto, es muy difícil que otras personas quieran producirlo. Y aquí hay algo muy importante de entender desde el comienzo. Un pitch no es solamente explicar tu historia. Un pitch es generar deseo de escuchar más. Es transmitir el potencial emocional y comercial de una serie en pocos minutos. Según Shonda Rhimes, un pitch efectivo debe dejar clara una idea fundamental. ¿Por qué esta historia necesita existir? Y esa pregunta es muchísimo más profunda de lo que parece. Porque cuando presentamos una serie, no solo estamos mostrando acontecimientos, estamos mostrando una mirada, un universo, una experiencia emocional y una propuesta narrativa. Ahora bien, ¿qué es exactamente un pitch? El pitch es una presentación breve y estratégica de un proyecto audiovisual. Puede ocurrir en reuniones con productoras, en fondos audiovisuales, plataformas, laboratorios, mercados de industria o encuentros de desarrollo. Y dependiendo del contexto, puede durar ya sea 5 minutos, 10 minutos o incluso media hora. Pero en todos los casos existe un objetivo central: capturar interés rápidamente, porque la industria escucha cientos de proyectos constantemente. Y por eso, claridad y síntesis son fundamentales. Ahora, muchos guionistas cometen un error muy común. Creen que deben contar toda la trama detalladamente, pero un pitch no funciona así. El pitch debe construir curiosidad, debe dejar clara la esencia de la serie, no necesariamente cada detalle. Blake Snyder insistía muchísimo en la importancia de poder resumir una historia de forma simple y atractiva, porque si una idea no puede explicarse claramente, probablemente todavía no está suficientemente definida. Y aquí aparece un concepto muy importante: el logline. El logline es probablemente la versión más condensada posible de una serie. Una o dos frases que expliquen quién es el protagonista, qué quiere, cuál es el conflicto y qué hace particular a la historia. Por ejemplo, un profesor de química con cáncer comienza a fabricar metanfetamina para asegurar el futuro económico de su familia. Eso ya contiene personaje, conflicto, urgencia y contradicción. Y además genera preguntas, eso es clave. Un buen pitch no entrega todo, activa la curiosidad. Ahora bien, cuando comenzamos a desarrollar un pitch más largo, normalmente existen algunos elementos fundamentales. El primero es la premisa, de qué trata la serie realmente. Pero cuidado, no solamente qué ocurre, también cuál es el conflicto central y qué hace única la propuesta. Luego aparece el universo, dónde ocurre la serie. ¿Cuál es el tono? ¿Es realista, oscura, satírica, violenta, poética? Porque el tono también vende una experiencia emocional. Después vienen los personajes, y aquí ocurre algo muy importante. No necesitamos explicar toda la biografía de cada personaje. Necesitamos transmitir rápidamente quiénes son, qué desean y qué tensiones generan. Según John Truby, las historias funcionan a través de sistemas de relaciones conflictivas. Por eso, en un pitch, las dinámicas entre personajes suelen ser más importantes que sus datos biográficos. Ahora, otro elemento esencial es explicar el motor narrativo de la serie, es decir, cómo genera historias capítulo tras capítulo. Esto es especialmente importante en televisión, porque una productora necesita entender cómo la serie puede sostener múltiples episodios. Por ejemplo, un hospital produce constantemente nuevos casos. Una familia poderosa genera conflictos internos permanentes. Una escuela permite nuevas relaciones y tensiones continuamente. El pitch debe demostrar que la serie tiene capacidad de expansión. Ahora bien, existe otro aspecto muy importante: la forma de contar el pitch. Porque no se trata solamente de información, también se trata de energía, claridad y conexión emocional. Aaron Sorkin dice que las historias funcionan cuando existe una intención clara. Y eso también aplica al pitch. La persona que escucha debe percibir que el creador entiende profundamente su propia serie. Algo importante,
un pitch no es una actuación teatral exagerada. Muchos principiantes creen que deben interpretar la serie, pero normalmente funciona mejor la claridad que la sobreactuación. Lo importante es transmitir convicción y sobre todo comprensión del proyecto. Ahora hablemos de algo clave. Adaptar el pitch según el contexto. No es lo mismo presentar una serie a un fondo estatal, a una plataforma de streaming, a un laboratorio de autor o a una productora comercial. Cada espacio prioriza cosas distintas. Algunos buscarán potencial comercial, otros valorarán la originalidad autoral, otros buscarán viabilidad presupuestaria. Por eso un buen creador también aprende a leer el contexto industrial. Y aquí aparece otra idea importante. El pitch no termina necesariamente en la reunión. Muchas veces después del pitch se solicitan materiales adicionales: Biblia, tratamiento, piloto, dossier visual, referencias o propuestas de temporadas. Por eso el pitch funciona muchas veces como una puerta de entrada. Y finalmente, quiero cerrar este episodio con algo importante. Hacer pitches genera miedo prácticamente en todos los guionistas, porque presentar una historia implica exposición, pero también es parte natural del trabajo audiovisual. Las series no existen solamente en nuestra cabeza o en nuestros documentos. Necesitan ser comunicadas, compartidas y defendidas. Y justamente por eso, aprender a hacer un pitch no significa solamente aprender a vender una serie. Significa aprender a expresar claramente qué hace única nuestra mirada como autores. Porque al final, las personas no solo compran historias, también apuestan por quienes las cuentan. Muchas gracias por sintonizar este podcast, Taller de Guión para Series, que forma parte del proyecto desarrollado por Bárbara Robles, financiado por el Fomento de Fondo Audiovisual 2024.